Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a revisar, tenemos muchos temas relacionados a estas nuevas guías sobre el manejo de síndromes coronarios agudos. Y bueno, pues ya tenemos en el canal un primer video que habla sobre la antiagregación plaquetaria. Pero hoy queremos dedicar este siguiente video a aquello que la guía nos dice que son estos puntos clave para llevarnos a casa. Vamos a revisar estos puntos clave, es decir, vamos a ver cuál es el resumen de aquellos puntos importantes que se asumen dentro de la guía. Y bueno, pues con ello vamos a poder después ir desglosando paso a paso cada una de las intervenciones que tendremos que ir realizando. Pues bienvenidos a Enfermeguía. Mi nombre es François Méndez Rodríguez, soy licenciado en enfermería y maestro en enfermería. Y bueno, pues vamos a revisar estas siguientes guías. ¿Qué tienen de nuevo? ¿Qué es lo que nos están mostrando? Necesitamos ya ir conociendo definitivamente de qué se trata y bueno, pues vamos a ver estos puntos clave que debemos de llevarnos a casa. Pues estas guías mantienen cierto manejo con nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos en el abordaje inicial primario de nuestro paciente, se continúan con características que se vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos el reposo absoluto, ¿no? El paciente debe estar tranquilo, el paciente debe estar relajado al inicio y al nosotros identificar síntomas que nos hagan sospechar en un síndrome coronario agudo, la oxigenoterapia y el manejo del dolor isquémico del paciente, la oxigenoterapia bajo ciertas características, dependiendo de la condición del paciente. No todos los pacientes se van a ver beneficiados de oxígeno y bueno, solo algunos, y habría que identificar la cantidad y las características para la administración de oxígeno. Antiagregación plaquetaria y anticoagulación, también como dato importante en el manejo de este paciente. Y bueno, pues los adyuvantes que van a ayudar a la reperfusión miocárdica, ¿no? Estos tratamientos definitivos para mejorar y para eliminar la condición que nuestro paciente va a estar presentando de forma inicial. El primero de los puntos de estos puntos clave o de esta información que nos tenemos que llevar a casa, bueno, primero es la antiagregación plaquetaria. Ya dejamos un video mucho más extenso sobre este tema en específico, pero aquí también tenemos que abordarlo porque es parte de estos puntos clave para llevarnos a casa. En la terapia antiplaquetaria dual se recomienda el ácido acetil salicílico como un inhibidor del tromboxano ARA2, es decir, su uso sigue estando recomendado, pero también se debe de considerar la agregación de un tratamiento antiplaquetario dual, es decir, que utilicemos dos elementos antiplaquetarios. Primero, ácido acetil salicílico, ese es el número uno, dejamos dosis, etcétera, en el otro video, y necesitamos agregar una segunda dosis o un segundo antiagregante plaquetario. En este caso tenemos algunas opciones: ticagrelol, prasugel. Estos van a estar preferidos sobre el clopidogrel, que será otro antiagregante plaquetario, que serán inhibidores de la P2Y12. Esto si el paciente va a acudir a intervención coronaria percutánea. Entonces, si el paciente va a acudir o está en el marco del tiempo para entrar a una intervención coronaria percutánea, pues será ácido acetil salicílico y ticagrelol o prasugel si el paciente va a entrar a esta intervención coronaria percutánea. Pero en una condición diferente, en una situación distinta, porque bueno, entendemos que no todos los pacientes van a tener acceso a una sala de hemodinamia y a un cateterismo de forma rápida, clopidogrel o ticagrelol como tratamientos previos a una angiografía, a que el paciente pueda entrar a intervención coronaria percutánea si esta intervención supera las 24 horas. Entonces, ya empezamos a notar alguna característica importante para nuestro paciente. Esta terapia antiplaquetaria dual nos ayudará con ácido acetil salicílico y ahí, dependiendo de la velocidad en la cual el paciente pueda entrar a una sala de cateterismo, que será, pues bueno, tratamiento definitivo para la condición del paciente.
También en el punto número 2 de estas recomendaciones para llevarnos a casa, pues nos habla sobre la duración de la terapia antiplaquetaria. Una vez que el paciente recibe tratamiento por intervención coronaria percutánea, una vez que el paciente se identifica la arteria culpable y bueno, se atiende a través de la colocación de un stent o lo que en ese momento pueda el paciente requerir, bueno, pues ¿qué tanto va a durar la terapia antiplaquetaria? Recomienda aspirina y agregar un inhibidor de la P2Y12, ¿sí? Puede ser prasugel, puede ser clopidogrel, puede ser ticagrelol y bueno, esto dependerá de las características del paciente, pero esta antiagregación dual servirá para que no se genere un coágulo o un trombo nuevo sobre la zona de colocación del stent. Ahora, los tiempos o el tiempo para esta agregación se prolonga. Ahora va a estar aproximadamente hasta los 12 meses del uso de esta antiagregación plaquetaria para reducir este riesgo del trombo sobre el stent. Para reducir, porque estos fármacos podrían estar relacionados frente a sangrados de tubo digestivo, bueno, para reducirlos tendremos que considerar inhibidores de la bomba de protones como el pantoprazol, el esomeprazol, para poder evitar o disminuir los riesgos en el caso de que el paciente pueda llegar a presentar un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, doble antiagregación plaquetaria, ahora tenemos cuánto va a durar después de una intervención coronaria, estamos alrededor de los 12 meses. Punto número 3 para llevarnos a casa. Tratamiento hipolipemiante, en este caso estatinas de alta intensidad, la atorvastatina se aplicará a todos los pacientes y ciertamente algunos otros fármacos como la ezetimiba, sí, ahí está. Este fármaco será opcional en el inicio. Los agentes o este fármaco estará indicado si el LDL es igual o mayor a 70 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué el LDL? Bueno, pues porque este lípido es capaz de entrar en la íntima de los vasos y en realidad será aquel que va a generar los problemas obstructivos con el paciente. Por eso la alta insistencia de poder utilizar este fármaco cuando los niveles de LDL también se agrega en el cuarto punto la estrategia invasiva para los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En el caso del paciente con elevación del segmento ST, bueno, pues la característica clínica en electrocardiograma, pues nos va a decir dónde está el problema, las características de onda nos identificarán también más o menos el tiempo que esto puede llevar en el paciente. Pero lo que sucede con el paciente con síndrome coronario agudo, pero sin elevación del segmento ST, se vuelve un paciente con un riesgo intermedio alto debido a que las manifestaciones clínicas del paciente seguramente no tuvieron una causa detonante. El paciente simplemente estando descansando, estando recostado, tiene el inicio del síndrome coronario. Tiene este ardor, este dolor, de tipo opresivo en el tórax y bueno, pues el paciente no puede descansar más porque el paciente no tenía una actividad en ese momento. Entonces, eso implica que la manifestación clínica no tiene un detonante y el riesgo del paciente es alto. ¿Qué se debe de considerar? Bueno, la condición clínica del paciente para que el paciente pueda entrar a reperfusión miocárdica a través de la colocación de un stent, así como se ve en la imagen que tenemos, ¿no? Se elimina o se restablece más bien el flujo coronario y bueno, pues esta técnica de reperfusión será la definitiva condición resolutiva para nuestro paciente. Pero este paciente puede tener un riesgo adicional debido a que la condición del paciente, bueno, tuvo una respuesta mucho más rápida. Entonces, una intervención coronaria se debe de valorar el riesgo
para la reperfusión miocárdica del paciente, porque bueno, pues este paciente no tuvo un evento que detonara esta condición isquémica. Una vez que el paciente va a entrar a sala de cateterismo y en la intervención coronaria percutánea en el síndrome coronario agudo, bueno, pues ahí existen varias formas de hacer un abordaje a través de las arterias del paciente. Se prefiere un abordaje radial sobre el abordaje femoral. La entrada a través de una arteria radial se tiene como una mejor opción en lugar de tener pues un ingreso a través de la arteria femoral. ¿Qué es importante? Se recomiendan imágenes intracoronarias. Estos ultrasonidos dentro de los vasos sanguíneos ayudarán mucho a poder visualizar mejor cuál es la estructura y el daño que puedan llegar a tener los pacientes. Recomendadas para lesiones complejas. El paciente ciertamente puede llegar a tener más de una lesión, pero en la intervención coronaria percutánea, sobre todo si son pacientes graves, pacientes que tienen ya algún tipo de estado de choque, pues el paciente tendrá que solamente resolverse el problema sobre la arteria que está siendo afectada o que está generando las manifestaciones más importantes en este caso. Entonces, ¿qué se va a sugerir? Un acceso radial sobre los accesos femorales. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues ahora ya que el paciente ya está en intervención coronaria percutánea, bueno, pues la reperfusión, es decir, el permitir que el flujo coronario se restablezca, porque tendremos, por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos en el lado derecho de la pantalla, bueno, pues tenemos en el color azul, para hacerlo un poquito más de contraste, pues tendríamos el trombo, la zona que está lesionada. El catéter entra a través de las coronarias, en este caso una coronaria descendente, una descendente anterior, y pues lo que se va a buscar es que en pacientes sin elevación del segmento ST, pues se puedan, y con elevación del segmento ST, se pueda restablecer el flujo coronario. Mas, sin embargo, se debe de sobrepesar las condiciones clínicas del paciente. En pacientes con estado de choque cardiogénico, en donde la función cardíaca está deteriorada, pues se va a considerar solamente el restablecimiento de la arteria que generó la complicación en ese momento. Puede ser que la circunfleja también esté ya un poco colapsada, puede ser que la coronaria derecha también esté un poco colapsada o que tenga un flujo disminuido, pero que se tendrá que atender en una siguiente intervención coronaria. En una condición de choque cardiogénico, pues bueno, se va a buscar solamente restituir la intervención que tienen de forma inmediata. Número 7. Uso de bomba de flujo. Bueno, pues esta bomba de flujo puede reducir la mortalidad en el choque cardiogénico, tiene un riesgo elevado de hemorragia, isquemia e insuficiencia renal. Bueno, las intervenciones, o en este caso en donde hacen la recomendación de utilizar una bomba de flujo, como es en este caso el Impella, lo que hace es ayudar eyectando o succionando sangre del ventrículo izquierdo y eyectándola más arriba, es decir, cercado al arco aórtico. Ahí va a eyectar sangre que está recogiendo del ventrículo, sobre todo por la falla ventricular. La zona ventricular del paciente pues no es capaz de eyectar el volumen completo que va a tener dentro de la cavidad, o el volumen suficiente de la cavidad del ventrículo izquierdo, y entonces este sistema, en una especie de aspiradora, aspira en el ventrículo izquierdo y lo vierte más arriba, más adelante, para compensar o ayudar a este funcionamiento cardíaco sin obligar a que el corazón tenga que trabajar con mayor intensidad. Entonces, elementos como estos, el Impella, ayudará a que el paciente pueda tener un mejor flujo y ayudar en el caso de un paciente con choque cardiogénico. Existen otras formas de ayuda. En el caso de las zonas ventriculares existen el uso de inotrópicos, por ejemplo, pero estos aumentarían el trabajo miocárdico, y bueno, pues aquí en realidad va a seguir trabajando con la intensidad que tiene, pero va a recibir una ayuda externa. La situación, dice aquí un riesgo elevado de hemorragia,
Pues la situación es que cualquier objeto que no esté parte o que no sea parte del organismo, el organismo va a desencadenar una cascada de coagulación al identificar estos cuerpos extraños, y esto genera problemas. Para evitar estos problemas, se administra al paciente anticoagulantes como heparinas, por ejemplo, para evitar que se generen estos coágulos por la presencia de estos objetos. Entonces, las heparinas eventualmente pueden generar un riesgo de hemorragia en los pacientes. Entonces, hay que tener a estos pacientes obviamente en vigilancia estrecha. Número 8, y nos estamos acercando ya a la recta final, pero bueno, pues tenemos la transfusión. Se puede considerar en algunos casos en los pacientes que una transfusión podría ser razonable con menos de 10 gramos sobre decilitro para pacientes en síndrome coronario agudo. Considerar el balance de este riesgo-beneficio, es decir, si es necesario poder realizar la transfusión, o bueno, pues en el dato o en la condición clínica del paciente podría esperar antes de la intervención coronaria percutánea, después de la intervención coronaria percutánea. La condición del paciente pues estará dada bajo las situaciones clínicas. Sin embargo, pues hay una recomendación sobre que puede ser razonable el uso de la transfusión cuando el paciente tenga menos de 10 gramos sobre decilitro. Y en la prevención secundaria, ¿sí? Tenemos en esta prevención secundaria un perfil lipídico entre 4 a 8 semanas tras un ajuste terapéutico, es decir, tras la intervención que el paciente haya tenido como resolutiva. Rehabilitación cardíaca, esta es altamente recomendada. Existen varias formas de poder hacerlo. Puede ser presencial, es decir, que el paciente acuda a estos centros cardiológicos para poder hacer rehabilitación, o domiciliaria, que el profesional pueda acudir al domicilio del paciente y ayudar con esta intervención cardíaca, o bueno, con esta rehabilitación cardíaca. Es importante considerar que la rehabilitación cardíaca tiene que ser monitorizada por un profesional. El ejercicio recomendado, esta cantidad de pasos que puedes hacer al día, estos ejercicios por 30 minutos, son benéficos para la población en general. Sin embargo, un paciente que ha tenido un problema cardíaco debe de estar monitorizado mientras se hacen este tipo de intervenciones, ¿no? Aquí vemos cómo el paciente está monitorizado, está siendo evaluado en tiempo real por los profesionales, y entonces son capaces de poder definir hasta dónde van a realizar la actividad física, es decir, cuánto porcentaje de aumento sobre el trabajo cardíaco el paciente va a tener para poder iniciar una rehabilitación cardíaca. Entonces, es importante señalar que esto será solamente en presencia de un profesional. Tenemos entonces la presentación de estas guías sobre síndromes coronarios agudos, guías 2025. Claramente este es el resumen. Las guías nos marcan esto como el resumen o los puntos clave que debes de llevarte a casa. Iremos desglosando en videos siguientes cada uno de estos puntos, pero el resumen nos ayuda mucho a tener esta introducción sobre el mismo. Ya está en el canal sobre antiagregación plaquetaria. Y bueno, pues nos vemos en los siguientes videos. Estamos haciendo este minutito para que te puedas suscribir, compartir estos videos. Y bueno, pues nos estamos saludando en otros videitos aquí en Enfermeguía.